Forro para cuadernos o carpetas tejidos a crochet. Para lograr este diseño vamos a empezar con un anillo mágico. Hacemos la rotación del hilado, tomamos la unión con los dedos y vamos a introducir nuestra aguja por el centro. Tomamos la primera lazada y hacemos nuestro punto de orilla. Ahora me voy a elevar para trabajar con el punto vareta. Lo que voy a hacer siempre dentro del anillo mágico o de nuestra argolla inicial son 16 varetas. Es importante que tengas en cuenta que tienen que ser 16 para que podamos lograr el diseño. No pueden ser ni más ni menos, tienen que ser 16. Y en esta oportunidad a mi cadena de elevación la voy a contar como punto. Lo que tenemos que lograr es que esta primera vuelta nos quede un círculo plano. Entonces ten en cuenta que si con 16 no lo estás logrando, te está quedando muy ceñido, intenta trabajar con puntos más bajos, como por ejemplo una media vareta. Te está quedando muy abultado, intenta trabajar con puntos más altos, como por ejemplo una vareta doble. Si tienes dudas sobre cómo lograrlo, puedes dejarme la consulta en los comentarios. Una vez que completo mis 16 varetas, las voy a sujetar con mi dedo y voy a tomar la lazada del anillo y voy a ceñir lo más que pueda para que quede bien ajustado. Y ahora voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Entonces en la primera vuelta esto es lo que tenemos que lograr. Ahora lo que voy a hacer es elevarme para trabajar nuevamente con varetas. Y voy a hacer 2 cadenitas al aire. Y por cada punto de base voy a picar en vareta. No voy a saltear ningún punto de base, pero sí arriba voy a hacer 2 cadenitas al aire y recién voy a picar en mi punto de base. Ahí hago 1, 2 cadenas al aire y pico en mi punto de base con vareta o con media vareta o con vareta doble según lo que estés trabajando. Y a esta secuencia la voy a repetir hasta completar todo el contorno. Una vez que llego al final, lo que voy a hacer son 2 cadenitas al aire y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y voy a contar, porque sí o sí tengo que tener 16 varetas. Entonces siempre es importante controlar que estas sean 16, contando en mi caso la cadena de elevación, porque la cuento como punto, para lograr el diseño. Ahora comenzamos a hacer nuestra flor. Y voy a tomar el punto para hacer base por el centro, es decir, como envolviendo el cuerpo de la vareta. No tejo desde arriba, como sería normalmente. Voy a tejer por el centro, así como ves que estoy tomando la vareta. Y me voy a elevar con 3 cadenas al aire. Y voy a volver a picar en la siguiente vareta por el centro de esta, por el cuerpo. Es decir, como que estaría tejiendo por delante. Y hago nuevamente 3 cadenas y vuelvo a tomar la vareta. Ten en cuenta que la cantidad de cadenas que hagas en este caso es lo que va a determinar tu pétalo. Entonces, en este caso mi cuaderno es muy chiquitito, entonces estoy haciendo una flor chiquita. Pero si quisiera una más grande, es probable que haga 6 cadenas al aire, 8 cadenas al aire. Eso va a depender del cuaderno que tengas. En mi caso, como mi cuaderno es muy chiquito y la flor ya va a quedar muy vistosa, es que hago chiquito el pétalo. Y a esta secuencia la voy a completar por todo el contorno. Aquí avanzamos un poco, estoy llegando al final. Entonces hago 3, pico en medio punto, 3 nuevamente y así voy por cada una de las varetas. Es decir que en total voy a tener también
16 pancitas de cadenitas al aire. Aquí voy a unir un extremo con el otro y lo voy a hacer con medio punto, así. Y es así como nos tiene que ir quedando la vuelta para que podamos hacer los pétalos. Ahora me voy a ir para el centro de la pancita con punto pasado. Una vez que llego al medio voy a hacer el medio punto y voy a picar dentro de la otra pancita y voy a hacer 1, 2, 3, 4 varetas. Dentro del todo estoy trabajando dentro de la misma pancita. Una cadenita al aire y vuelvo a hacer dentro de mi misma pancita 4 varetas nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a picar el medio punto en la siguiente pancita. Y para formar nuevamente mi pétalo voy a trabajar en la otra pancita. Lo que te sugiero, el cálculo aproximado es, si he hecho 3 cadenitas de base, entonces las varetas divididas serían 4 y 4 o 3 y 3. No te muevas muchos de esos números porque si no lograrás mucho relieve. Entonces supongamos has hecho 5 cadenas al aire, entonces te sugiero hacer de 5 a 6 de cada lado para formar los pétalos, de varetas para formar los pétalos. Si esto no te está quedando muy claro, puedes dejarme la consulta en los comentarios. Entonces es así como voy formando los pétalos para mi flor. Si he respetado y controlado la cantidad de puntos y la secuencia que venía, esto tiene que terminar perfecto. Es decir, que un extremo de un pétalo va a terminar con el extremo del otro pétalo. Entonces aquí estoy llegando ya casi al final de mi vuelta y tengo 1, 2, 3 y 4 y voy a picar el medio punto y me queda mi pancita central y ya con ese terminaría mi último pétalo de esta vuelta. Esos serían en total 8 pétalos. Y aquí, terminando mi última vareta, voy a unir un extremo con el otro con el punto pasado. Y nuestra primera vuelta de pétalos nos tiene que quedar así. Ahora vamos a trabajar con la segunda vuelta de pétalos y esto espero, voy a hacer mi mejor intento para mostrarte. Voy a picar en las cadenas al aire pero de mi vuelta anterior y voy a hacer, en este caso ya hago 4 cadenas porque quiero que sobresalga un poquitito más esta vuelta y pico el medio punto. Espero que se esté notando dónde es que estoy picando, es decir, en las que había hecho de color bordó en la vuelta anterior estoy picando en las 2 cadenitas al aire. ¿Se ve? Y hago 4 cadenitas y paso al punto siguiente. Y ahí paso al punto siguiente. Es decir, que estoy tomando de base las 2 cadenitas que había dejado al aire de mi vuelta anterior, obviamente no de mi vuelta de pétalos, sino de mi vuelta anterior. Y a esto tengo que hacerlo por todo el contorno y en total tengo que tener también 16 pancitas para poder lograr el diseño
de la cantidad de pétalos que hemos logrado en nuestra primera vuelta de pétalos. A ver, aquí voy a rotar un poco el tejido para que veas cómo es que va quedando por el lado de atrás. Ya casi estoy llegando al final. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y pico en medio punto. Y así 1, 2, 3, 4 y pico en medio punto. Aquí estoy llegando al final de la vuelta. El siguiente punto es donde he empezado. Entonces voy a hacer 1, 2 cadenas al aire y voy a picar en el extremo donde he empezado, ahí, con una vareta. ¿Para qué? Para que mi punto para continuar me quede en el centro. Entonces ahí me elevo y hago un medio punto. Y ahora vuelvo a trabajar con las pancitas para formar mi pétalo. Pico en vareta y tengo 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente vuelvo a hacer una cadenita al aire y vuelvo a picar en mi pancita con 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a la siguiente pancita y pico en medio punto. En este caso, que había hecho 4 cadenitas al aire, también podría haber aumentado la cantidad de varetas para mi pétalo. Pero esto lo dejo sujeto a tu creatividad, la cantidad de varetas que quieras que tenga tu pétalo y qué tan abultado quieres que este se vea. Incluso podrías trabajar con puntos más altos a la hora de hacer los pétalos, como por ejemplo varetas dobles y varetas triples. A esta secuencia, igual que a la primera de pétalos, la vamos a completar por todo el contorno y en total tenemos que tener 8 pétalos. Aquí estoy en mi último pétalo, entonces voy a hacer mi cadenita al aire, 1, 2, 3, 4 y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado.
Y es así como nos tiene que ir quedando nuestra flor. Ahora vamos a hacer el contorno para formar el cuadrado. Entonces voy a empezar a trabajar para que veas bien dónde es que voy a ir picando. Voy a hacer la mitad así para que veas bien por la parte de atrás y después lo vamos a hacer por la parte del frente porque es como vas a tejer con el tramado de frente. Entonces es este punto el que voy a tomar así. Pero ahora vamos a empezar para que lo puedas ver bien por la parte de atrás. Lo voy a tomar así, voy a introducir la aguja y voy a tomar mi primer lazada y hago mi primer punto. Y ahora ten en cuenta que tienes que dejar un poco de hilo, nunca trabajes al ras. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas al aire. ¿Y dónde voy a picar? Voy a picar pasando un punto del pétalo, es decir, este no, en este. Voy a pasar un punto, es decir, que en el siguiente. Ahí pico el medio punto y cierro. Así nos tiene que ir quedando. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a pasar un punto de base y voy a picar en el siguiente. Ahí. Y cierro el medio punto. Y esto lo tengo que repetir por todo el contorno. Ten en cuenta que la cantidad de cadenas que te estoy sugiriendo es proporcional a tu pulso y a tu hilado. Y también va a depender a la cantidad de puntos con los que hayas estado trabajando en la vuelta anterior. Es decir, que un tutorial siempre es una guía, una sugerencia. Entonces, lo que tienes que lograr es que las cadenas vayan quedando así. Si te está quedando ceñido, significa que necesitas más cantidad de cadenas. Y si te está quedando muy salida o con mucha curva, es decir, que necesitas menos. Entonces, lo que tienes que lograr es que esta quede como está quedando aquí en el tutorial. Pero la cantidad está ligada a tu pulso. Eso no lo olvides. Ahora vamos a trabajar de frente porque es como normalmente vas a trabajar. Hago mis 5 cadenas y donde pico, justo nos toca la unión, paso un punto y pico envolviendo toda la unión de la vuelta anterior. Vamos de nuevo, 2, 3, 4, 5 y pico pasando un punto, es decir, a este lo paso, pico en este, en medio punto. Y aquí ya me queda la última parte, 3, 4, hago los 5 y pico en medio punto en donde he empezado a hacer mi vuelta. Es decir, que si vengo respetando la cantidad de puntos que estoy haciendo, esto nos tiene que quedar perfecto. Tienen que ser en total 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si he venido respetando los 16 puntos con los que tenía que venir trabajando, esto nos tiene que quedar así. Ahora es lo que empezamos a dar la forma cuadrada. Entonces me voy a ir por sobre de las cadenitas que he hecho en mi vuelta anterior. Me voy a elevar para hacer el punto vareta. Entonces hago 3 cadenas y hago 1, 2, 3,
ahí en realidad tengo 4 porque mi cadena de elevación cuenta como punto y ahí tengo 5. Es decir, si he hecho 5 cadenas de base, hago 5 puntos arriba. Y ahora voy a hacer la esquina y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y para dar la forma de cuadrado me voy a elevar con 5 cadenas al aire. Y a estas las voy a volver a picar. Siempre voy a volver a trabajar siempre dentro de esta pancita. Es para poder formar el cuadrado. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tengo una de 5 y otra de esquina. Y ahora en la siguiente vuelvo a hacer una de 5, un grupo de 5 varetas. Hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y paso a la siguiente, donde nuevamente vuelvo a hacer una esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nuevamente 5 cadenas al aire. Y vuelvo a picar dentro de la misma pancita, hago nuevamente 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y es así como se van formando. Ya he formado 2 esquinas. Ahora nuevamente 5 varetas. Y ahora me toca hacer nuevamente una esquina. Entonces, como vengo haciendo las esquinas anteriores, hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente 5 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a picar en la misma pancita y aquí estoy formando ya mi tercera esquina. Ahora paso a la siguiente y hago nuevamente 5 varetas solamente. Y aquí llego ya a mi última esquina. Y si es que he respetado la cantidad de puntos que tenía que venir haciendo, entonces esto me tiene que quedar perfecto. Estoy en mi 4, 5, 5 cadenitas al aire, 1, 2, 3, 4, 5, pico dentro de la misma pancita, nuevamente con 5 varetas, 1, 2, 3, 4 y 5, y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado, y esto se tiene que haber formado así. Logras ver, tengo todo el cuadrado hecho de la base de mi flor.
Ahora lo que voy a hacer es elevarme para trabajar en varetas y voy a tejer por cada punto de base una vareta. Y cuando llegue a la esquina, lo que voy a hacer es, dentro de la esquina, hago 1, 2, 3 varetas. Y ahora me voy a elevar con 3 varetas. Hago 1, 2, 3. Y voy a volver a picar dentro de la esquina. Esto es para que se forme el aumento y la esquina que me va a permitir seguir creciendo. Entonces en las esquinas voy a hacer, en esta vuelta voy a hacer 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Y voy a retomar el tejido haciendo por cada punto de base una vareta. Esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Entonces no la vamos a ver entera. Ahí está, vas a seguir trabajando por aquí. Aquí tenemos una esquina, haces el aumento, vuelves aquí, tenemos otra esquina, aumento, y así hasta completar toda la vuelta. Aquí estoy llegando al final de la vuelta. Entonces lo que hago es, como veníamos haciendo, ya es mi última esquina, hago 1, 2, 3 varetas. Nuevamente 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3, y pico en mi esquina, nuevamente con 3 varetas, 1, 2 y 3. Y retomo el lateral respetando que por cada punto de base voy a hacer una vareta. Aquí llego al otro extremo, entonces voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Entonces es así como nos va quedando nuestra flor. Ahí la vamos a acomodar un poco. Esto después, si quieres, puedes planchar o almidonar para que quede firme, aunque con el uso va a quedar bastante firme. Y esta es, por ejemplo, otra que había hecho más abultada y con pétalos más grandes. Entonces esto está sujeto a lo que estás queriendo forrar o cubrir. Entonces lo que te sugiero es ir midiendo sobre tu carpeta o cuaderno o lo que estés queriendo cubrir para ver cómo es que vas quedando. Lo que tienes que formar en principio es que el cuadrado cubra todos los laterales y después creceremos para arriba o para abajo. Ahora lo que vamos a ver es el motivo del diseño original. Me elevo para hacer el punto vareta. Tomo lazada, envuelvo, este primer punto te va a costar, envuelvo, vuelvo a tomar lazada, vuelvo a envolver mi cadena de elevación, vuelvo a tomar lazada y envuelvo nuevamente mi cadena de elevación. Voy a sujetar esas lazadas que he hecho y voy a pasar, y ese es el punto del detalle que tiene nuestro modelo original. Ahora hago una cadenita al aire y voy a tejer pasando 3 puntos de base, 1, 2, 3, y voy a picar en punto vareta. Vamos a ver de nuevo el punto. El primer punto es el que más te va a costar. Entonces tomo lazada, envuelvo mi vareta, tomo lazada, vuelvo con mi aguja, tomo lazada, envuelvo la vareta, tomo lazada, vuelvo, tomo lazada,
envuelvo la vareta, tomo la lazada, saco. Esto lo voy a hacer 3 veces, depende qué tan abultado quieres que quede el punto. Lo puedes hacer 2, 3, 5 y una cadenita al aire y nuevamente vuelvo a picar pasando 3 puntos de base, 1, 2, 3. Y a esto lo voy a repetir por todo el contorno. A esta vuelta no la vamos a ver entera. Entiendo que la entiendes. Lo que sí vamos a ver es cómo vas a hacer en las esquinas. Lo que sí en esta vuelta ya se torna un poco difícil trabajar por múltiplos para que esto quede perfecto, entre comillas, porque ya estamos trabajando con equivalencia según pulso. Entonces, lo que te sugiero que controles es que lleves la cuenta de cuántos puntos de fantasía estás haciendo. Entonces, esta cantidad de puntos tiene que ser la misma en todos los lados. Eso es lo que tienes que ir controlando, porque después, en la vuelta siguiente, cuando hagamos la equivalencia de ese punto, es importante que todos los lados sí tengan la misma cantidad. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer en las esquinas? Voy a hacer una cadenita al aire y en la esquina voy a repetir la esquina anterior, es decir, voy a hacer 1, 2 y 3. Y ahora hago 3 cadenas al aire y nuevamente 3 varetas. Y es así como queda la esquina. Hago una cadena al aire y voy a retomar haciendo el punto que estoy haciendo de detalle o de fantasía. Y no olvides que lo que tenemos que hacer es controlar y contar que todas las vueltas, todos los lados tengan la misma cantidad de puntos. Y ahora voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como nos tiene que quedar la vuelta que tenemos con el detalle. Y siempre tengo que ir midiendo para lograr formar el cuadrado que cubra nuestro cuaderno o nuestra carpeta. Entonces todavía me falta, entonces voy a hacer una vuelta más. ¿Cómo voy a hacer esta vuelta? En cada punto de detalle voy a hacer 3 varetas. Si he venido pasando 3 puntos de base, 2 puntos de base y picando, es decir que tengo la equivalencia de 3. Entonces por cada punto que tengo de detalle voy a hacer 3 varetas. Si tengo 7 puntos de detalle por cada lado, entonces necesito hacer 7 veces mi grupito de 3 varetas. Y cuando llego a la esquina voy a picar por cada punto de base una vareta. Entonces en mi esquina, en la vuelta anterior había hecho 3 varetas, ahora voy a picar sobre esas 3 varetas y nuevamente voy a trabajar en la esquina con el aumento. 1,
2, 3, 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3, y voy a volver a picar en la esquina con 3 varetas. 1, 2 y 3, y así hemos formado las esquinas. Y ahora voy a volver tejiendo por punto de base porque tengo el aumento de la vuelta anterior. Entonces aquí tejo por punto de base 1, 2 y 3, y nuevamente tengo un punto de detalle, entonces hago 1, 2, 3. Es importante que entiendas lo que es la equivalencia. Por cada punto de detalle voy a hacer 3 varetas. Entonces tengo que hacer, si tengo 7 puntos de detalle, tengo que hacer 7 veces mi grupito de 3 varetas. Presta atención a esto porque si no vas a hacer aumentos innecesarios. Y a esto lo voy a completar por todo el contorno. Así hasta completar la vuelta. Entonces aquí vuelvo a medir mi cuadrado y ya he llegado al ancho de cuadrado. Entonces lo que me queda es crecer para arriba y para abajo para poder cubrir toda la tapa. Entonces en el extremo voy a hacer la elevación y voy a hacer un punto, y por cada punto de base voy a picar en vareta, y a esto lo voy a repetir por toda la fila hasta llegar al otro extremo. Una vez que he completado esta vuelta, voy a hacer la rotación. Y eso ya lo decides vos. Si quieres hacer el diseño del detalle, del punto de detalle que veníamos haciendo cada 2 vueltas, cada 3 vueltas, o si no lo quieres hacer, eso ya queda a tu criterio. Pero en este caso yo lo estoy haciendo cada 2 vueltas. Entonces aquí vuelvo a hacer el punto de detalle que veníamos haciendo o que habíamos hecho en el cuadrado, de la misma manera y respetando las mismas equivalencias, así hasta completar toda la fila. Ten en cuenta que esta secuencia, para que quede homogéneo, la vas a tener que repetir de la parte de abajo, entonces es importante que vayas anotando eso. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cubrir toda la tapa de mi cuaderno. Entonces voy a crecer para arriba y para abajo, siempre prestando atención de que tengo que repetir lo mismo abajo para que este quede homogéneo, y voy a cubrir de esta manera, creciendo así por un lado y por el otro, todo el frente de la tapa de mi cuaderno. Una vez que lo he completado a todo el frente, lo que voy a hacer es un contorno en medio punto para darle prolijidad. Por cada vareta que voy a tener horizontal voy a hacer 2 medio puntos. Y hago 1, 2. Así por toda la fila. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Uno de los laterales para que se tome de mi solapa. Ahí tengo. Y ahora empiezo con puntos de base que tenía del lateral y voy a hacer el medio punto. Y nuevamente voy a tener lo que he crecido para arriba y para abajo, voy a tener varetas horizontales. Entonces hago toda la vuelta en medio punto. Esto es lo que me va a indicar que cuando me toque coser
que esa es la línea por donde tengo que doblar. Recuerda que para darle más prolijidad a esto una vez cosido o antes de coserlo, puedes hacer un pequeño pasado muy suave con la plancha. Es así como queda toda nuestra vuelta en medio punto. Y ahora lo que voy a hacer es, en esta vuelta, todo varetas seguidas. Por cada punto de base voy a hacer una vareta. ¿Y cómo sigo? Después voy a seguir haciendo una especie de red. Voy a hacer una vareta, una cadena al aire y voy a picar. Eso tengo que hacerlo. Si mi tapa mide 10 centímetros de ancho, voy a hacer 5 centímetros. Una vez logrado, me voy al otro lado donde voy a hacer mi tramado de 2 vueltas en vareta con el punto de detalle hasta cubrir toda la tapa y nuevamente el largo de la solapa. Una vez que he terminado eso, vuelvo a hacer todo el contorno en medio punto. ¿Para qué? Para que me sea más fácil coser. Para la vuelta en medio punto por cada vareta horizontal hacemos 2 varetas y en las esquinas haré 2 cadenitas al aire y me desplazo al otro lateral. Y así voy a hacer por todo el contorno para darle también más prolijidad. Una vez terminado mi contorno en medio punto, lo que voy a hacer es coser. Identifico mi vuelta en medio punto que había hecho del lateral y es por ahí donde voy a doblar. Recuerda que si quieres darle más prolijidad puedes pasarlo con la plancha, pero muy suavemente y si es posible con una tela entre la plancha y el tejido. Pon la plancha en el modo más suave. Entonces, una vez identificada mi fila de medio punto, voy a doblar y por ahí voy a coser. ¿Y cómo voy a coser? Voy a introducir la aguja tomando los 2 medio puntos de un lado y del otro. Ahí me acomodo un poco y voy a ir y voy a volver por todo el contorno, haciendo coincidir un medio punto con el otro. Es así como voy a coser todo el contorno de mi lateral. Esto es lo que va a formar la solapa, que va a ser de unión y sustento con la tapa. Entonces esto lo tengo que hacer en los 4 laterales. Una vez que hayas completado todas las costuras, es así como nos tiene que quedar. Listo para aplicar a nuestro cuaderno. Espero que te haya gustado.